Aldea Global. 12:16 en la despedida de Lucibel. Escuchábamos esa canción que de seguro va a estar entre los hits. Ay, pero por supuesto, es de las que más piden, es de las que más se canta. Mi favorita. Y de Lejos. que todo hacen así con la batería. Claro, claro, de eso y más, porque hay muchos conciertos, estamos atentos a lo que ocurre en los escenarios locales y también el teatro nos apasiona en esta aldea global, mucha cultura. Le preguntábamos a Carolina Toá hoy en la mañana respecto a cultura. Ok, su plan. Y me estaban diciendo aquí, ya, pues vamos cortando. Y yo, no, voy a preguntar por deporte y por cultura. Muy bien. Porque nunca le preguntan. Ayer estuve con amigos actores y me dijeron... Siempre se roba la película Seguridad. Siempre. Y cultura, pocaso. Y ella decía, es tan importante la cultura en nuestro país, es algo que nos une. Y yo le dije, ya, note. ¿y el presupuesto? Que se note. Sí, pues sí, bueno, es parte de... El teatro también tiene las consecuencias de aquello, pero afortunadamente tenemos muy buenas obras de teatro. Una de ellas que fui a ver el año pasado, su estreno es Mi Madre Nada. Vamos a estar hablando de esta obra y más de lo que está también esta directora teatral y actriz quien protagoniza esta obra, Daniela Castillo. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Daniela. Hola, chicas, gracias. Felices de tenerte. ¿Qué te pasa con esto de, me voy a salir un poco del tema principal, pero de la necesidad de hacer teatro, de la cultura en nuestro país a propósito de las elecciones? Y de los apoyos en términos económicos por parte del Estado. Sí, porque además ahora tú estás en otro teatro, partiste en el Teatro de la Memoria, que tiene mucho que ver con esta obra, pero tienes la fortuna de poder hacer diversas temporadas de una misma obra. ¿Qué pasa cuando también hay un dolor por parte de las compañías, de los creadores, de los mismos actores, cuando es una temporada, 2 semanas y listo, y no tienes la posibilidad de volver a presentar? Ay, no, este tema es demasiado deprimente. Nada, terrible. Pues ojalá que mejoren las políticas públicas, culturales, y que podamos vivir mejor y poder hacer este trabajo, que se valore como un trabajo también y no como un hobby. Creo que a veces la gente piensa que es como un juego y sí, dentro de sus márgenes tiene algo de juego y qué bonito que el arte pueda tener eso, pero no se le ve de manera profesional y eso hay que arreglarlo. Terrible, es terrible en verdad. No quiero hablar, ese tema es muy triste. Pero me deprime, súper harto, en verdad. Nos imaginamos. ¿Te sientes afortunada igual en medio del escenario local de poder hacer obras tan personales, de poder, como te decía, estar rotando en diferentes teatros? ¿Es complicado el escenario también para tus colegas? Sí, la verdad es que me siento como muy contenta y me encantaría que todos pudiéramos estar en una situación de harto trabajo, aunque uno trabaja un montón también y así como a nivel de números tampoco es la gran cosa, o sea, entonces es complicado, pero sí, nada, deseo que esto mejore. Ojalá, también nosotros desde el periodismo velamos por eso. Pero ¿sabes qué? Me parece interesante ver que muchas veces en periodos donde la apuesta, que a uno le encantaría que fuera más decidida, además, ¿no? Por parte de los estados en general, cuando a veces eso no está, la gente, en algunos casos también el mundo privado ha logrado suplir algunos espacios de lo económico para hacer que las artes sigan existiendo. Por cierto, nada de eso existiría sin la convicción de los artistas que deciden sacar las cosas adelante. ¿Cómo has visto la conexión con el público? A propósito, además de lo muy entrañable que es el Teatro de la Memoria y de lo que ha significado en el fondo la construcción de un público, de una audiencia para el teatro a lo largo de la historia en nuestro país. La memoria, el teatro es un lugar muy importante, igual en realidad como a nivel histórico, la pega que han hecho desde los 80, pero creo que ya no sé cuándo es el año exacto de donde se establece la memoria en ese lugar, digamos en Bellavista, pero yo desde que voy en la escuela, o sea desde que entré a estudiar el 2005, que ya estaban, y súper importante la labor que han hecho. Creo que ahí el Rodri Pérez, el Alfredo y esa línea que van siguiendo con una invitación súper libre a sobre todo desarrollar procesos creativos, hacer una especie como yo siento de
registro histórico de cómo va avanzando también el teatro y prestarle espacio a creadores, creadoras para que puedan desarrollar sus ideas sin grandes pretensiones, muchas veces solo para que exploren, y si quieres mostrar, que muestres, pero como que se vuelve un espacio medio como un museo también del arte teatral en Chile, y eso lo encuentro bacán. Y el público también, en relación como a las audiencias, creo que también lo siente así. Yo siento mucha fortuna de haber hecho Mi Madre Nada en Teatro La Memoria, tenía todo que ver. Todo. Fue un azar hacerlo ahí, porque yo hablé con el Rodri diciéndole que si podíamos hacer alguna alianza de algún tipo, quizás prestarme un espacio para ensayar antes de yo tener fondos, y él muy amablemente, y no sé, su intuición le dijo, ¿no quieres estrenar acá? O sea, me dijo. Qué lindo. Le dijo a la Dani, ya se pone a hablar en tercera persona. Y ahí como fue, yo quería postular al GAM, que igual tiene una súper buena audiencia y todo, y obviamente es como un espacio súper grande, más masivo, pero también no sabes si vas a quedar. Entonces, en un momento, hablando con varios amigos pidiendo opinión, fue como, ¿sabes que sí? Me demoré una semana en decir, en realidad esta es la mejor idea, y lo ha sido. El espacio es hermoso, y la relación con el público también, la calidez del lugar, todo. El espacio es perfecto, es muy amplio, es cálido, pero a la vez tienes una distancia necesaria, siento yo, esta es mi opinión respecto al espacio, una distancia con el otro para poder adentrarte en la historia. Mi Madre Nada, como tú decías, Dani, que quizás por eso lo hablas en tercera persona, porque durante todo el texto de la obra tuve la fortuna de ir al estreno y de hablar contigo en esta misma aldea global. Hablamos cuando ibas a estrenar. Ay, sí. Cuando todavía era un proyecto, digamos, tenías la fecha y todo, pero fue muy heavy. Me acuerdo de, voy a hablar en tercera persona, pero me acuerdo de una Fran viendo una Dani muy emotiva. Me acuerdo que te emocionaste mucho al contar la historia, porque era la primera entrevista que dabas respecto a esta obra de teatro que, como bien dice la descripción, es una excavación metafórica a la memoria de una mamá que olvida. Y otros también la van describiendo por cuando vas escudriñando en este diario de vida, que parte con lo que aparece en el fondo del escenario, 26 de agosto del 2020, y una letra A. Empiezas a descubrir un montón de cosas a través de esa letra A, y no solo tú, sino que también cada espectador. Es un viaje que todos tenemos, más allá de que estemos cercanos a la historia misma, a tu historia, a alguna historia personal, al Alzheimer como tal, a la pérdida de la memoria y a cuántas otras memorias. Me acuerdo que tú hacías mucho hincapié en eso, no solo desde el teatro que lleva el nombre, sino que también en la memoria del país, en la memoria de nosotros mismos, en la memoria de lo que seguimos construyendo a pesar de que no haya memoria. ¿Cómo se sigue construyendo a través de eso en una nueva temporada? Hoy ha sido un gran viaje, que fue muy loco porque, claro, nos saludamos recién y fue como, hoy tú fuiste la primera que me entrevistó, sí, Fran, y me acuerdo perfecto esa entrevista. Como estaba el Rodri en esa época también, muy emocionado. Sí, hablar de la obra, como abrirla a otra persona, salir de la sala de ensayo, digamos, y exponerla fue la primera vez y fue muy emocionante. Y así ha pasado el tiempo y la obra se ha ido como masticando y yo la voy digiriendo también y como haciendo más, no sé cómo explicarlo, es como el mismo proceso de vivir una enfermedad. Ha sido así la obra en el fondo, como una posibilidad de masticar esto y como pensarlo y hablarlo pero aún así cada vez que hago la obra es muy emocionante y muy lindo y siempre cuando hice la última función de la primera temporada me acuerdo que no quería terminar de hacerla porque ahora sí me emociono, porque sentía que era el espacio para encontrarme con mi mamá en un mundo imaginario, pero a la vez como también una vez escuché que un medium creo que era, o un hombre medium, decía que las personas que tienen Alzheimer igual están en un espectro, como en un espacio, así como las almas que ya no están acá, y por eso podemos acceder a esos espíritus. Decía que las personas que estaban en una enfermedad como el Alzheimer estaban también en este espacio, y eso lo supe hace poco, y yo dije, ¡ay, qué loco! Porque yo cuando hacía la obra sentía que me encontraba con mi mamá. Entonces cuando fue esa última función fue muy, muy triste despedirme, pero ahí así ha ido avanzando el tiempo, y ayer lo hablaba con mi polola, le mando un beso, que el loco... Pero es eso también en la pareja, como sí, te acompaña. Sí, la como familia, el entorno. Todo, y como
cómo va cambiando. Le decía como, qué loco cómo cambia la obra, cómo doy las entrevistas ahora, a diferencia del año pasado, que iba como pisando huevos porque no sabía si me iba a poder dominar la emoción. De acuerdo. Entonces va pasando el tiempo y cómo uno cambia, le decía, qué loco cómo cambia uno, cambia la obra, cambia la gente, cambia cómo piensas las cosas, el punto de vista, todo, ¿cachai? Como que es muy loco, pero así hermoso. ¿Qué cambió en ti? Yo siento que el dolor, quizás. Es otro dolor, ¿cachai? Como que en ese tiempo era mucho más... estaba mucho más vulnerable. A pesar de que pude llegar al estreno habiéndola hecho mucho ensayo como para poder decir, sí puedo hacerla. Salió perfecta. Sí, me acuerdo. Y no irme a la mierda, digamos. Sí, obvio. Como que la vas haciendo y eso se va. Y siempre una pregunta que dice la gente, ¿cómo puedes hacerla? Como... Y eso, por ejemplo, cambió, como que ahora es otra Daniela en el escenario, con otras cosas, como las mismas cosas que digo ahí, como que hablo del amor, de cómo estoy ahora, también esas cosas, y la vida va pasando, y otras preguntas que por ejemplo, mi mamá, la ficción me dice... o yo le digo, ¿y qué opinarías de tu nueva nieta? Y eso el texto ha cambiado porque nació una nieta y ahora nació otra. Entonces en un momento yo tuve que cambiar el texto. Muéstrame una foto, me dice, no tengo, pero se parece a ti. Porque antes era, no, es que todavía no nace. Y después era, muéstrame una foto, no, es que no tengo, pero se parece a ti. Y ahora es como, nació otra nieta. Y entonces ahora digo, o sea, ella dice, yo le digo, ¿qué opinarías de tu nueva nieta? Y ella me corrige y dice, mis nuevas nietas. Y cosas así que van cambiando en el fondo la obra, igual me hace ver que el tiempo pasa y eso. Y no sé, la vida misma. Sí, la vida misma. Me acuerdo, Dani, que tú dijiste que en ese minuto, que para el estreno, que tu mamá iba a ir. Sí. Y me acuerdo de la tensión personal, porque quizás no todos sabían que ella estaba ahí. Esto es... ¿Tú cachaste, Fran? Yo no sé quién era. Ya. Me pasó eso, que llegué y había muchas personas, entonces no sabía si era quizás esa señora u otra. Entonces... hay una responsabilidad de uno como espectador de esa sensación de decir, hay una persona aquí que toda esta obra está dirigida para ella y que tiene que ver con su historia, pero por otra parte estábamos todos muy emocionados, entonces no se veía alguien como a quien apuntar, por así decirlo. ¿Cómo fue después de que ella vio la obra que le hiciste a ella? Porque yo me quedé con la duda. Uno dice, ay, qué ganas de qué bueno preguntarle, que la vio, claro. pero qué ganas de preguntarle, sí. Bueno, estaba muy contenta. Eso fue también una performance para mí misma, así como, ¿cómo voy a hacer la obra? Que yo quería mucho hacerla para mi mamá y decirle los textos y cantarle. Y lo pude hacer, pero al rato también era, esto es demasiado surrealista, como está pasando la obra que hice y mi mamá la está viendo, que yo le había hecho una gran introducción durante Qué loco tu años. multiverso. Practicaba Claro. con ella, me acuerdo. Sí, hasta le había decía dicho los todo el texto sí, una vez, sí. como, mamá, te voy a decir todo el texto de la obra. Y siempre, ella estaba muy consciente de que yo estaba haciendo esa obra y fue muy hermoso verla ahí y poder resistirlo también con harta alegría, como estoy diciéndote el texto y me estás mirando, y era muy bonito. Y cuando salimos, mi familia se quedó en el escenario y ahí ella estaba contenta, pero no me dijo nada, o sea, estaba sonriente. Y en un momento me preguntó, ¿cómo te llamas tú? Y eso que habla nada, como dice en la obra. Y yo le dije, mamá, soy la Dani, acabo de hacer la obra. Le hice esa introducción y fue lindo. Y después yo le seguí contando, mamá, nos está yendo bien. Todos los días era como un upgrade, como de qué es lo que va pasando con la obra. Y la obra en realidad ha tenido muy buena acogida. Entonces, muy buena. Ella está muy contenta con todo. Como... Qué bueno. Tan buena acogida que hasta el presidente Boric la reposteó, no sé cómo se dice ahora, publicó en sus historias de Instagram específicamente, como que hizo un llamado a que vayan a verla. Sí, pues, de hecho básicamente. Qué honor igual, ¿no? Sí, fue hermoso. Salud mental además tiene que ver con eso, con salud mental, con salud física, con hacernos cargo del tema de la memoria en todo ámbito, como lo decíamos, pero qué relevante es no solo para este gobierno, el mismo presidente lo ha mencionado, sino que transversalmente para la política y la sociedad chilena. Totalmente, sí, fue bacán. Tengo un video por ahí que no lo he subido porque, bueno, no sé. Súbelo. Sí, ahora lo voy a subir. Anímate. Sí, ¿Del presidente? Sí, dice puras cosas lindas, pero es que lo agarramos como al final. Fue a ver la un obra. poco íntimo. Sí, pues fue a ver la obra y se fue rápido, pero alcanzamos a hacerle un videito. Lo sacó ahí alguien de Teatro La Memoria y... Buena. Eso. Pero Qué buen sí, hoy día espacio lo voy a muy subir. íntimo. Sí, claro. Tienes Como que que igual subirlo. estaba emocionado, entonces
fue como, ay, no sé. Sí, pero porque merece eso, más allá de que además el presidente Boric no se toma el tiempo, porque debe tener un montón de solicitudes, pero por algo también subió. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, y es porque le debe haber tocado. Es una obra que cala hondo, pero también que juega mucho, me parece, cuando abordamos temáticas como esta, uno dice, uy, qué angustia, qué nervio, no sé si estoy preparado para ir a verla, pero creo que tiene la posibilidad de ir por diferentes emociones, y esa es la gracia del teatro también, y que entra a lugares que el cine no podría, o que la televisión no podría, y que el teatro te permite verlo desde tu propia perspectiva. El mismo título también te lleva a diferentes lugares. Mi madre nada y todo a la vez. Mi madre ya nada habla, quizás, como tú decías. Mi madre también nada, y uno se lo puede imaginar en algún minuto. Me acuerdo que juegas con esto de nadar, del verbo mismo. Tiene muchas posibilidades además la obra, y eso, lo digo como espectadora, da la posibilidad de animarse a ir a verla, a pesar de que uno esté pasando por un proceso como el tuyo, Dani. Sí, totalmente, una obra que tiene harto, bueno, el presidente dijo esperanza, arte como luz, yo siento que tiene la obra. O sea, es triste, pero en realidad tiene mucha dulzura, ternura, amor. Decir como, bueno, estas cosas son súper tristes, pero también se puede mirar por otro lado. ¿Sabes qué? Te escucho y pienso en eso que viene a confirmar finalmente en tu texto lo que siempre se ha dicho de las artes, que tienen esa alquimia perfecta para transmutar las cosas, para transformar las emociones y transformar lo doloroso en algo que puede ser una pieza de arte virtuosa de ser observada, pero también de ser llevada a otros. Cada uno le dará en el fondo una interpretación que va más allá de lo que quien está en el escenario puede controlar, y me parece que eso también abre una puerta muy bonita. Sí, totalmente. Qué lindo lo que dices, sí. Yo creo que es eso. Y la obra también es eso, porque es un viaje, es una imaginación, es un juego, es esta hija disfrazada de arqueóloga que dice, voy a buscar la respuesta que no tengo, porque así terminó el diario que escribió mi madre, con algo que no se entiende, voy a ir a buscarlo, y ahí empieza un juego donde se arma y desarma este viaje hacia la memoria, tomando tu pregunta hace un rato, como esta idea de querer levantar la historia como de nuestra memoria país, porque era algo que yo quería lograr mezclar y que finalmente creo que se logró, que era decir, mi mamá tiene una memoria que se está perdiendo, pero también está la memoria de Chile que todavía está media perdida, como no se han sí, ¿no? Como aún tenemos gente que no ha pagado por los crímenes que ha cometido, nuestra historia de presos políticos, detenidos desaparecidos, etcétera. Somos un país con mala memoria. Pésima, entonces es como cómo la atraemos para no olvidarla si se está desarmando. Y ahí es muy bonito, pero ya no quiero spoilear. Pero eso, mini spoiler. No, que hay una canción al final que aparece. Yo tenía varias canciones grabadas de mi mamá que en el proceso de pensar la obra las grabé pensando que podían ser usadas, y finalmente elegimos una. Y es lindo porque es un canto que no tiene las palabras de la canción, sino que la melodía, porque ya la enfermedad deterioró. Claro, no están las palabras, pero la música, que me encantaba eso, y por eso la obra tiene mucha música, conecta mucho por siempre. Ya los estudios lo han demostrado, como que la música sigue siendo una conexión, aunque no esté el lenguaje, que es el significado, ¿no? Pero hay otra cosa. Pero es que la memoria es mucho más, no es solo el relato de lo que ocurrió, es la sensación también es memoria. Claro, y además esa persona está ahí, como lo que tú dices, los medium que de repente dice, esta persona está en algún otro lado, pero también está ahí, y cuando uno le da algo que le gustaba a esa persona, por mucho que no te lo pueda decir, hay parte de la historia de esa persona que sigue muy viva. Sí, totalmente. Eso yo creo que ha sido lindo de aprenderlo, de entenderlo con la obra. Quizás me ha dado otro acceso a conectarme con mi mamá. Yo vivo con mi mamá. Sí, porque ayudo ahí, y bueno, yo volví de Alemania y dije, ya voy a estar acá un rato. ¿Escribiste esta obra afuera? Sí. O sea, la escribí yo, y después Nico, mi compañero con el que la pensábamos, él hace la dramaturgia, que es Nico Lange. Co-creador, que hay que mencionarlo porque la obra es de nosotros. Nosotros la inventamos juntos y la pensamos, toda esta imaginación. Pero tú estás sola en el escenario. Eso es verdad. Todo el rato, y es larga la obra, pero se sostiene no solo en el texto, que es muy importante en esa co-creación, sino que en ti misma también. Sí, totalmente. Pero lo que quería decir es que eso me ha abierto una puerta como volviendo a la de la memoria, que no es relato, sino que también es sensación.
Y el acceso ahora como en la relación con mi mamá es súper de piel, súper de gestos, de cariño, de abrazos, de besos. Entonces es bonito ir entendiendo eso, y también esto como consejo quizás a la gente que vive esta situación, y esto también me lo dijo una terapeuta de mi mamá. Mi mamá era terapeuta ocupacional también, así las cosas se unen cuando uno las habla. Que en el fondo el contacto sensible, la mano, los abrazos, y la gente, por ejemplo, que trabaja con su cuerpo sabe muy bien de lo que estoy hablando. Es súper importante. Ahí está la gente, ahí están las personas, no hay que dejarlas solas. Quizás la palabra es un código que nosotros inventamos como humanos para relacionarnos, pero atrás de eso hay mucho más. Están los gestos, el tacto, las miradas, el canto, los sonidos. Entonces todo ese mundo lo levanto aquí para que la gente que está en situaciones con parientes o familia o amigos en esta no dejen de acercarse desde ese lugar, porque es demasiado bueno, como que ahí pasa todo, y ahí está mi mamá y yo me siento hija y ella se siente madre, y es muy bonito como no soltar ese espacio tan humano y sensible y sencillo igual. Espacio de sentir. Sí. Ojalá no sueltes tampoco esta obra, Dani, porque es muy necesaria no solo para ti, sino que para todos. La invitación está hecha hasta este fin de semana. Cuéntanos ahí las coordenadas para que vayamos. Sí, es en Teatro La Memoria. Vamos a estar el jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Pueden encontrar... Hoy día mismo, entonces. Sí, hoy día mismo jueves a las 8, mañana viernes, el sábado a las 8 de la noche. Pueden encontrar sus entradas en Ticket Plus, y esto es en el Teatro Bellavista, que queda, te voy a decir al tiro, la dirección exacta. A ver. Y no la tengo. No importa, pero no importa. Bueno, ¿cómo lo buscamos? Ustedes la dicen, sí. Bellavista con el Puente del Arzobispo, sí, podríamos decir. Sí, ahí como referencia. Sí. Perfecto. Y ahí nos encontramos de nuevo con esta obra maravillosa, Mi Madre Nada, Daniela Castillo, actriz y directora teatral. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Qué bonito verte después de un año y con tantos logros. Está ahí con otras cosas también, pero te vamos a invitar de nuevo para que nos vengas a contar. Eso, muchas con gracias, más obras Fran. Muchas gracias, Rayén. Nosotros seguimos con más. Y viene Tincho Calderón en breve. Mira, lo invoqué. Sí, lo invocaste. Eso, ya, vamos a en hablar el de próximo bloque. temas. No te muevas.